Hola a todos y bienvenidos un día mu ese a mi canal. QU Copyright alegro a teneros de nuevo por AQU. Espero que tu copyright is teniendo un día fantástico, lleno de energía y positivismo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos os va a interesar, y es que vamos a hablar de Can Yaman. Su abu copyright y soudo bien. El galu en turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, siendo protagonista de titulares bastante impactantes desde Italia. Vamos a analizar todo lo que pasando, las declaraciones que ha hecho, el contexto en el que se encuentra y por supuesto, vamos a dar nuestra opinión superíndice 3N sobre esta situación superíndice 3N que la verdad, ha sorprendido a muchos. Asu que si sois fans de Can Yaman, si os gusta el mundo del espectáculo y del cotilleo, o si simplemente tenu copyright y curiosidad por saber QU copyright pasando, este es vuestro video. Pero antes de que empecemos como siempre, os quiero recordar que si os gusta el contenido que hago, si os interesan estos temas, si quiero copyright estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo, no os olvido copyright de suscribiros al canal. Es completamente gratis y Asu me ayudu y un monto superíndice 3N a seguir creando contenido para vosotros. Además activad la campanita para no perderos ninguno de mis videos. Ahora vamos a lo que nos interesa. Como os decua el tema de Can Yaman dando mucho de QU copyright hablar. Y es que recientemente han salido a la luz unas declaraciones suyas que han dejado a muchos con la boca abierta. Se habla de una explosión, de que se siente solo, de una confesión impactante. Títulos muy fuertes, ¿verdad? Pues vamos a analizarlos uno por uno, pero vamos a ir ayu de los titulares. Primero vamos a poner un poco de contexto, un contexto amplio para entender la dimensión superíndice 3N del fenu superíndice 3 Can Yaman. Can Yaman como sabu copyright es un actor turco muy popular, conocido por series como Erkenci Kuspu, Jaro Madrugador, o By Jane Mr. Round. Pero no es solo un actor, es un autocopyright icono asterisco. Su atractivo físico innegable combinado con su talento interpretativo y una personalidad carismática, lo han catapultado a la fama mundial. Estas series han sido un con diéresis copyright sito rotundo en muchos pauses, incluyendo Spau más menos a Italia, donde ha logrado una gran legión superíndice 3N de fans. Pero el fanatismo que genera Can Yaman es algo digno de estudio. No son solo fans que disfrutan de sus series, son verdaderas legiones de seguidoras y seguidores, por supuesto, que lo idolatran, que lo siguen a cada paso, que analizan cada publicación superíndice 3N en sus redes sociales. De hecho, Can Yaman ha estado trabajando en Italia en los últimos tiempos, protagonizando la serie Viola come il mare, Violeta como el mar, junto a Francesca Chillemi. Esta serie, aunque exitosa, ha estado rodeada de controversias y rumores, algunos de los cuales han contribuido, sin duda, al estado anímico del actor. No olvidemos que trabajar en un idioma extranjero, en una cultura diferente, lejos de sus raíces, puede ser extremadamente desafiante. Es precisamente en este contexto italiano donde han surgido estas declaraciones. Según varios medios, Can Yaman se ha mostrado frustrado y decepcionado con ciertas actitudes y comportamientos dentro del mundo del espectáculo italiano. Se habla de un ambiente competitivo pero mucho Se habla de envidias de zancadillas de un juego de poder que a menudo deja a los artistas, especialmente a los extranjeros, en una posición superíndice 3N vulnerable. Se habla de presiones constantes y sobre todo, de una falta de apoyo y comprensión superíndice 3N hacia su trabajo. No olvidemos que Can Yaman no solo es actor, sino que también copyright N se ha involucrado en proyectos humanitarios y sociales, mostrando una faceta que a menudo queda eclipsada por la fama y el glamour. Una de las frases que se ha resonado es esa que dice que se siente solo. Y claro, esto genera mucha empatía, ¿verdad? Imaginad estar en un país extranjero, lejos de vuestra familia y amigos, trabajando en un proyecto exigente y sintiendo que no tienes el apoyo que necesitas. Debe ser una situación superíndice 3N muy difícil, angustiante diría yo. La soledad, cuando se vive en un entorno hostil, puede ser devastadora. Y la fama, lejos de ser un antídoto, a menudo la intensifica. Rodeado de gente pero a menudo de personas interesadas, oportunistas, que buscan sacar provecho de tu copyright sito. Pero QU copyright hay detrás de esta explosión.
Algunos medios apuntan a que Kanyaman se ha sentido utilizado por la prensa y por ciertos sectores del mundo del spettacolo italiano. Se habla de un interu copyright ese centrado en su vida personal que en su trabajo como actor. Y es que como sabu copyright Kanyaman siempre ha sido objeto de mucha atención superíndice 3 en medio utica, especialmente en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Esta es una constante en la vida de las celebridades, una invasión superíndice 3n constante de su privacidad que a menudo tiene consecuencias devastadoras en su salud mental. Recordemos su relación superíndice 3n con Di Letta Leotta, la famosa periodista deportiva italiana. Fue una relación superíndice 3n muy mediática, llena de rumores y especulaciones, y que finalmente terminó superíndice 3 de forma abrupta. Muchos creen que esta experiencia marcó superíndice 3 a Kanyaman y que desde entonces se ha mostrado reservado y desconfiado. Y no es para menos. Imaginen ser el blanco constante de los paparazzi, ver su vida privada expuesta en revistas y programas de televisión superíndice 3n, ser juzgados y criticados por decisiones personales. Es una presión superíndice 3n enorme que pocos pueden soportar. Esta relación superíndice 3n además estuvo marcada por acusaciones de ser una relación superíndice 3n fabricada para generar publicidad, algo que aunque nunca confirmado, sin duda o más menos dio superíndice 3 presión superíndice 3n a la pareja. Ahora bien, volviendo a la confesión impactante, es importante matizar que no se trata de una única declaración superíndice 3n explosiva, sino bien de una serie de comentarios y actitudes que han sido interpretados como una muestra de su frustración superíndice 3n y decepción. Kanyaman ha hablado abiertamente sobre las dificultades de trabajar en un entorno tan competitivo, sobre la presión superíndice 3n de cumplir con las expectativas del público y sobre la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. En este sentido, su confesión no es tanto una revelación superíndice 3n escandalosa, sino bien un asterisco llamado de atención superíndice 3n asterisco, una petición superíndice 3n de ayuda en un momento difícil. Es una forma de decir, soy humano, tengo mis límites, necesito apoyo. También Copyright N ha expresado su deseo de trabajar en proyectos que realmente le apasionen y que le permitan mostrar su talento como actor. Al parecer, Kanyaman estuvo buscando un cambio en su carrera, un cambio que le permita sentirse realizado y satisfecho con su trabajo. No se conforma con ser un simple cara bonita, quiere demostrar que es un actor capaz de asumir roles desafiantes y complejos. Quiere que se le valore por su talento no solo por su apariencia. Y aquí es donde entra en juego la polu copyright mica sobre su futuro profesional. Se ha rumoreado que Kanyaman podrá dejar Italia y volver a Turquía para trabajar en nuevos proyectos. Algunos medios incluso han sugerido que podrá estar considerando la posibilidad de alejarse temporalmente del mundo del espectáculo para centrarse en otros aspectos de su vida. Esta opción superíndice 3n, aunque radical, no será sorprendente. Muchos artistas abrumados por la presión superíndice 3n y la toxicidad del mundo del espectáculo han optado por alejarse temporalmente para recuperar el equilibrio y reencontrar su pasión superíndice 3n. Personalmente creo que Kanyaman está en un momento de inflexión superíndice 3n en su carrera. Es un actor con mucho talento y potencial, pero también Copyright N es una persona que necesita sentirse valorada y respetada. Si no encuentra ese ambiente en Italia, es comprensible que busque nuevas oportunidades en otro lugar. Y creo que tiene todo el derecho a hacerlo. No debemos olvidar que detrás de la fama hay un ser humano con sentimientos y necesidades. Además, creo que es importante recordar que Kanyaman es un ser humano, con sus propias emociones y sentimientos. No es justo someterlo a una presión superíndice 3n constante y juzgarlo por cada uno de sus actos. Creo que deberíamos mostrarle ese empatia y comprensión superíndice 3n, y apoyarlo en su búsqueda de la felicidad y la realización superíndice 3n personal. Es fácil criticar desde la barrera, pero pocos se ponen en su lugar y entienden las dificultades que enfrenta. En mi opinión superíndice 3n, estas declaraciones, esta explosión, no son que una muestra de su honestidad y sinceridad. Kanyaman no tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y eso en un mundo como el del espectáculo, es algo que se agradece. En un mundo lleno de poses y falsedad, la autenticidad es un valor muy preciado. Es fácil dejarse llevar por la fama y el con diéresis copyright cito,
pero Kanyaman parece tener los pies en la tierra. Sabe lo que quiere y no tiene miedo de luchar por ello. Y eso, creo yo, es algo que debemos admirar. Su asterisco determinatio superíndice 3n asterisco es admirable, su valentua para hablar abiertamente sobre sus sentimientos es inspiradora. Ahora bien, ¿qué copyright le depara el futuro a Kanyaman? Esa es la gran pregunta. Personalmente creo que tiene un futuro brillante por delante. Es un actor joven, talentoso y con mucho carisma. Si elige bien sus proyectos y se rodea de las personas adecuadas, estoy segura de que alcanzará sus metas y logrará convertirse en una estrella a nivel mundial. Tiene el potencial para ser mucho más que un simple Galu N, puede convertirse en un actor de renombre internacional. Pero también copyright N creo que es importante que se tome su tiempo para reflexionar sobre lo que quiere y necesita. El mundo del espectrum puede ser muy exigente y agotador, y es fácil perderse en el camino. Por eso es fundamental que se cuide y que priorice su bienestar emocional. La salud mental es fundamental, y a menudo se descuida en este tipo de profesiones. Necesita rodearse de un equipo de profesionales que lo apoyen y lo asesoren, no solo en su carrera, sino también copyright en su vida personal. En definitiva, el caso de Kanyaman es un ejemplo de CEU superíndice 3 la fama y el U con diéresis copyright sito pueden tener un lado oscuro. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay una persona con sus propias luchas y dificultades. Y creo que es nuestro deber como espectadores mostrarle respeto y comprensión superíndice 3n. No debemos contribuir a la toxicidad del mundo del espectrum sino bien promover un ambiente de respeto y apoyo. Asu que en resumen hemos visto CEU superíndice 3 Kanyaman se ha sentido frustrado y decepcionado en Italia, CEU superíndice 3 ha expresado su soledad y su deseo de un cambio en su carrera, y CEU superíndice 3 su futuro profesional es incierto. Hemos analizado el contexto en el que se encuentran estas declaraciones y hemos dado nuestra opinión superíndice 3n sobre esta situación superíndice 3n. Pero ayu de la información superíndice 3n, lo importante es la asterisco reflexión superíndice 3n asterisco. Reflexionar sobre el precio de la fama, sobre la importancia de la salud mental, sobre la necesidad de apoyar a los artistas, no solo como profesionales, sino también copyright n como seres humanos. Espero que este video os haya resultado interesante y que os haya ayudado a comprender mejor la situación superíndice 3n de Kanyaman. A mí personalmente me ha parecido un tema muy relevante y creo que es importante hablar de estas cosas para crear conciencia sobre las presiones y dificultades que enfrentan las personas que trabajan en el mundo del espectrum Además espero que este análisis haya servido para humanizar un poco la figura de Kanyaman, para que lo vean no solo como un Galu N de telenovela, sino como una persona real con sentimientos y emociones. Ahora, antes de que os vayáis, quiero agradeceros de corazón superíndice 3n por haber visto este video. Vuestro apoyo significa mucho para mí. Si os ha gustado, no os olvidéis copyright de darle un me gusta y de compartirlo con vuestros amigos. Vuestro me gusta es una forma de decirme que este tipo de contenido os interesa y que debo seguir trabajando en esta línea. Compartir el video ayuda a que llegue a personas y a generar un debate sobre este tema. Y por supuesto me encantaría leer vuestros comentarios. ¿Qué copyright opino de todo esto? Creo copyright que Kanyaman tiene razón superíndice 3n en sentirse asu. ¿Qué copyright le aconsejaríais? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leeros y saber vuestra opinión superíndice 3n. Vuestros comentarios son muy valiosos para mí, me ayudan a mejorar y a conocer vuestros intereses. Y por último pero no menos importante os recuerdo que si aún no estáis suscritos al canal, es el momento de hacerlo. Suscribiros es gratis y me ayuda a seguir creando contenido para vosotros. Asu que no lo penso copyright Dadle al botón superíndice 3n de suscribirse y activad la campanita para no perderos ninguno de mis videos. La suscripción superíndice 3n es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de estar al día de todas las novedades del canal. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y vuestro apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 video. Hasta pronto. Y recordad, sed felices y cuidaos mucho.